Ok, entonces empezamos un nuevo capítulo que se llama Revit en sociedades. ¿Cómo aplica el tema de intereses en un partnership, en una sociedad? Pero como siempre trae como una introducción al capítulo, que vuelvo a hablar de temas de Revit. Y comenta la Mishnah famosa que está en Pirkei Avot, que dice que el mundo está parado sobre tres pilares: sobre la Torá, sobre la Abodá y sobre Gemilut Hasadim. La Torá sobre el servicio a Hashem y sobre las buenas acciones o la generosidad de las buenas acciones. Y Rav Chaim Volozhin dice que la Torá no es solamente uno de los tres pilares, sino es el pilar que explica los otros dos. Porque si tú quieres saber cómo servir a Hashem, tienes que ver qué dice la Torá. Y si tú quieres ver cómo hacer Gemilut Hasadim, tienes que ver qué dice la Torá. Antes de Matan Torah, cualquiera podía traer un sacrificio donde quiera, del tiempo que quiera. Si el animal estaba medio muerto, no pasaba nada. Cualquier tipo de sacrificio era aceptado y era considerado como servicio a Hashem. Pero a partir de Har Sinai, ahorita tienes que servir a Hashem de esta forma, con estos animales, en este tabernáculo, etcétera, etcétera. Dice lo mismo con Gemilut Hasadim. Antes de Matan Torah, tú podías darle un préstamo a tu amigo con una tasa de interés razonable, quizás por debajo del mercado, y eres, wow, shkoyas, qué bueno eres. That's such a nice thing to do. Después de Matan Torah, no. Si me diste un préstamo con una tasa de interés bajísima, sounds nice, pero estás haciendo Revit. Entonces, la Torah es la que luego definió cómo se hacen los otros dos pilares. Y quizás por eso se hace difícil este concepto, porque sí, te estoy dando un préstamo y te estoy ayudando a pararte y recuperarte, y te estoy dando una tasa de interés positiva en lo que se consigue en el mercado. Uno diría, bueno, that should be enough, pero it's not enough. Porque la Torah dice, Vejei aji jaimach, y vivirá tu hermano contigo. Cualquier yehudí es tu hermano, y no podemos aprovecharnos de los problemas de nuestros hermanos. Y quizá por eso el Avnei Nezer, un comentarista, tiene un libro que habla puro de Revit, de estos intereses, y lo llamó Brit Ahim, el pacto de los hermanos. Y bueno, con esa introducción se entiende que en sociedades, cuando hablo de sociedad digo un partnership, cuando hay una sociedad de una empresa, de personas que trabajan en conjunto, muchas veces pueden haber ciertos acuerdos que pueden generar problemas de Revit. Y por eso hay que tratar de entenderlos al menos por encima para poder estar pendiente de ver qué se puede hacer o no. Ok. Entonces, hay muchos acuerdos de sociedades, partnership agreements, que pueden incluir ciertas cláusulas que definen cómo se van a hacer las inversiones en el futuro. Y a veces estipulan de que si pasa tal cosa y hace falta cierta cantidad de capital, entonces cada parte tiene que contribuir tanto y un cierto monto o un cierto porcentaje de lo que falta. Y que si el partner no da su contribución y no pone su parte, su granito de arena en ese levantamiento de capital, pues va a tener que pagar un interés. Eso es algo que puede ser común en sociedades y obviamente esto es Revit. Y si lo quieres hacer, necesitas tener un heterisca. Aunque no estás hablando con alguien externo, estás hablando con tu partner, con tu socio, igual. Y bueno, dice, todo esto puede tener ciertos problemas de cómo hacerlo. Again, talk to your local rabbi if you need to do this. Ok. Luego, muchas veces, cuando hay una sociedad, hay la necesidad de nuevamente levantar capital para operar. Y para maximizar la cantidad de dinero que pueden pedir prestado, a veces uno de los dos socios o uno de los N socios tiene que sacar un préstamo personal y luego meter esa plata en el negocio. Y luego es el negocio el que hace los pagos al banco, ¿no? Entonces, ponte que tienes dos personas, pero este negocio está muy, muy mal como para pedir un préstamo. Entonces la persona lo pide a título personal, $100,000, mete los $100,000 en la cuenta
de la empresa y luego la empresa es la que está pagando el principal y los intereses. Pero en verdad aquí hay dos préstamos. Hay un préstamo entre el banco y el socio que sacó un préstamo a título personal. Y hay un préstamo entre el socio y su empresa. ¿No? El banco no tiene nada que ver, no tiene ninguna relación con la empresa. Entonces, básicamente, el segundo préstamo es como si fuera un préstamo entre los dos partners. Porque un partner está metiendo la plata y el otro está siendo beneficiado de esto. Y entonces es literalmente como que la empresa está pagando los intereses del socio que sacó el préstamo. Y esto puede ser un problema. Por ende, tienes que tomar en cuenta los siguientes lineamientos. ¿Que son cuáles? Si el socio que pidió el préstamo no está activo en el día a día de la empresa, es lo que llaman un inversionista silencioso, entonces hace falta 100% un jeterisca para este acuerdo. Pero si el que pidió el préstamo es un socio activo, está involucrado en el día a día de la empresa, y el otro socio acepta una responsabilidad personal, a título personal, de pagarle de vuelta al socio 1 en caso de que la empresa no pueda pagar, también hace falta un jeterisca. Pero si la empresa o los otros socios no van a pagarle de regreso al socio 1 en caso de que pase algo, en base a esto hay varios poskim que dicen que no hace falta firmar nada. Hay discusión, pero hay unos que dicen que sí, otros que dicen que no. Bueno, si los socios son tú y tu hijo, you might do it. ¿No? Yes. Entonces, aquí el tema es tener en cuenta de que a veces, no pasa nada. Yo saqué un préstamo, lo metí y lo paga la empresa. Sí, pero ya va. Puede que hace falta, aunque aquí nadie está tratando de quitarle dinero a nadie, pero hay un beneficio tácito ahí en donde quizás hace falta firmar un jeterisca. This is actually fairly common en el mundo de startups. Fairly common. También hablamos de cuando hay un préstamo y hay alguien que firma contigo porque tú no tienes buen crédito. Lo mismo sería aquí en caso de que sea un partner con el otro o la empresa con uno de los partners a título personal. Todo eso puede tener las mismas consecuencias y entonces debes tener cuidado si hace falta hacer un jeterisca. Ahora, cuando una empresa nace en una sociedad, es muy común que uno de los socios ponga el capital para empezar la empresa. Y es una especie de préstamo. Y si quiere poder tener intereses sobre ese préstamo que le está haciendo la empresa, nuevamente hace falta un jeterisca. Pero hay un problema fundamental, dice aquí, cuando usas un jeterisca en una sociedad. ¿Por qué? We're gonna see. Un jeterisca no es un préstamo. Un jeterisca es transformar un préstamo en un partnership, ¿no? Es una inversión en donde todos los ingresos y las pérdidas, las ganancias y las pérdidas se comparten de alguna forma entre el prestamista y el prestatario. Y bueno, todo lo que implica el jeterisca, de lo que el que pide prestado luego tiene que demostrar, en verdad, cómo se usó ese dinero, y si no lo puede demostrar, entonces le cobran los intereses, que no son intereses, sino como una tarifa de penalidad, etc. Ok, está repitiendo todo eso. Pero, si el que está prestando el dinero es una persona que está activa en el mismo negocio,
¿Cómo yo voy a llevar al otro señor a un Beit Din a decirle, compruébame lo que hiciste con el dinero y lo que pasó con ese dinero? Pero señor, si tú estás ahí al lado mío, ¿cómo que compruébame? You were there. You're making the decisions with me. No, tú sabes lo que pasó. Tú sabes si el negocio ganó plata o no ganó plata. Entonces hay un problema importante en un heterisca entre partners. Y aquí no da ninguna solución. So, I don't know what's the solution, pero obviamente es una situación distinta porque ya son partners. Bueno, mentira, sí trae aquí una solución. Pasa que lo trae como en otra sección. Dice, en una situación así podrías hacer un heterisca, pero tratas de crear como una segunda empresa. No una segunda empresa legalmente hablando, pero como si hubiera otra cosa involucrada con activos del socio que estás tomando prestado. Y es como que, ok, como tú me estás entregando este dinero, vas a estar involucrado ahora y vas a ser inversionista en mi casa, por decir así, en algo mío, en mi casa, o en otro activo que yo tenga. Y entonces aquí sí puede haber una separación suficiente como para decir que está el socio A que prestó el dinero, el socio B que recibió el dinero, pero que está, ahora en verdad también son socios en otra cosa, en donde el primer socio no está activo en esa otra cosa. En el valor de mi casa o en el valor de otra cosa que yo soy dueño de esto. Esa es la salida que le dan. Again, very complex stuff. Ok, ¿qué más? Ok, ya hemos dicho previamente que un ISCA es literalmente una sociedad, en donde una persona o un socio pone el dinero, el otro socio maneja el negocio. Típicamente tiene que haber un pago, aunque sea de $1 para el que maneja el negocio, que es como que el pago que yo recibo por yo manejar el negocio. Y ahí se dividen las ganancias y las pérdidas. Pero pueden haber casos en donde ambos socios invierten capital en el negocio, en donde mira, no es que tú inviertes y yo manejo, sino que tú inviertes y yo invierto. Y somos socios porque tú pusiste dinero y yo puse dinero. Dice, en este caso pueden repartirse las ganancias y las pérdidas como quieran, ya sea que ambos partners están activos en el negocio o un solo de ellos está activo en el negocio. Entonces no es lo mismo cuando ambos ponen dinero o cuando uno solo pone dinero. Ok, cuando se habla de los temas como, hay un tema famoso que es los preferred shares, ¿no? Cuando tú inviertes en una empresa, tú puedes tener una estructura relativamente plana entre los inversionistas, ¿no? Tú tienes 10%, tú tienes 20%, tú tienes 30%. O ya va, tú tienes 10 y 20 y 30, pero yo tengo, en verdad, acciones de tipo A y tú tienes acciones de tipo B. En donde si hay dinero, si la empresa quiebra y hay que pagarle a los inversionistas, no lo vamos a pagar en partes iguales. Primero pagamos todo lo que podemos a los de la A, a los que tienen acciones de tipo A, y luego a las acciones de tipo B, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se maneja eso? O incluso si hay dividendos o cosas por el estilo. Explica el caso, como lo acabo de explicar, pero no veo dónde dice la solución. Okay, dice que hay opiniones, algunos que aceptan esta estructura y otros que dicen que está prohibido tener esta estructura en una empresa de judíos, donde los dueños son judíos.
esto de tener preferred shares. Ok. Quite complex. Ok, luego hay algo que se llama Avak Ribit. Quizás han escuchado algo similar cuando se habla de la Lashon Hara. Sabemos que cuando hablamos de la Lashon Hara es que estás diciendo algo negativo de otra persona. Aun y cuando, y probablemente siempre estás diciendo algo que es verdad, pero estás hablando algo negativo, esto es Lashon Hara. Pero también hay cosas que son Avak Lashon Hara, el polvo de Lashon Hara, como algo que se parece a la Lashon Hara, que es muy cercano a la Lashon Hara, como cuando alguien te dice, ¿y qué piensas de tal persona? Y haces una mueca. No dije nada. Sí, pero no dijiste nada, pero dijiste mucho. Entonces, así como existe el Avak Lashon Hara, también existe el Avak Ribit, en donde pueden haber situaciones en donde parece algo que es Ribit, que es intereses prohibidos. So, let's take a look a los ejemplos que traen aquí. Ok, aquí es donde entra lo que hablamos. Yo hablé de esto la semana pasada, aunque no lo traía el libro, de cuando tú le haces, si tú pides prestado dinero a alguien y tú le empiezas a hacer favores mientras todavía no has pagado de vuelta ese préstamo, eso puede ser considerado Avak Ribit. Como que mira, no le estás pagando intereses, pero le estás pagando haciéndole cosas por él que normalmente no harías por él. Y entonces solamente puedes hacerle favores a la otra persona bajo las siguientes circunstancias. Si yo te hubiera hecho este favor, aunque no me hubieras dado plata, como que tú, te estoy haciendo este favor porque te lo estoy haciendo, no porque me diste plata. Yo te lo hubiera hecho igualito si me lo hubieras pedido, aunque no me hubieras prestado plata. Dice, se puede hacer siempre que no sea algo muy público. Asumiendo de que el préstamo es público, no quieres que esa acción del favor que le estás haciendo sea algo muy, muy público. O si es algo que tú ya me has pedido que yo te ayude en el pasado y yo ya te he hecho este favor y lo vuelvo a hacer ahora, dice, no importa que sea público porque la gente sabe, yo hago este favor a esta persona. Entonces, no sé, a poner un ejemplo tonto. Si yo nunca le doy la cola a alguien y de repente se la doy porque me prestó plata, Avak Ribit. Si nunca se la había dado, pero yo le hubiera dado la cola, si me lo hubiera pedido, aunque no le hubiera prestado plata, ok, entonces it's ok, pero trata de hacerlo escondido. Y si yo siempre le doy la cola y le sigo dando la cola, then it's fine. No estás haciendo nada fuera de lo normal. Aquí trae otro ejemplo. Dice, Reubén le debe plata a Shimón. Y Shimón decide irse de vacaciones al interior del país por el fin de semana. Y le pide a Reubén, oye, ¿me prestas tu casa? Yo sé que tú tienes una casa en la playa o tienes una casa en la montaña, donde sea. ¿Me prestas tu casa? Que quiero ir a pasar unos días ahí de vacaciones. Dice, esto estaría prohibido porque es un favor bastante abierto. Pero si Shimón es un buen amigo de Reubén y ya le ha prestado la casa antes, señor, no pasa nada, prestarle la casa otra vez y no tiene nada que ver con la deuda que hay entre ellos. Luego, ¿qué pasa si hay un heterisca? ¿Puede haber Avak Ribit o no? Al final en un heterisca no somos una relación de prestatario-prestamista, es una relación de socios. Entonces, con un heterisca puedes hacerme favores que no me harías antes y no se considera Avak Ribit, o si se considera Avak Ribit. Como en todo hay opiniones. Y aquí dicen lo siguiente. Dice que aparte hemos hablado que hay un heterisca estándar. Hay un heterisca que es culo pecadón, que es un heterisca en donde está todo puesto como préstamo. Y tiene una estructura distinta y no se mete en el problema de Avak Ribit. Anyways, si crees que vas a tener temas de Avak Ribit, también puedes tratar de tomarlo en cuenta en el heterisca.
Ok, very complex. Maybe a alguien que trabaja en Visa le encanta el tema. Para mí es una abodá. Es como un trabajo, ¿no? Es como que super gishmak para mí el tema de Heteriska. Entonces, para los que les encanta el Heteriska, tranquilos, que falta un capítulo más de Heteriska, que se llama Temas misceláneos de Heteriska. Pero el capítulo es más largo que el que acabamos de hacer. Habla de temas de real estate. ¿Qué pasa si compras una casa con el nombre de otro? Refinancing, prepayment discounts, forward contract, locking prices in, net 30, qué sé yo. Bueno, we will take a look at that. Bezrat Hashem next week. Y después vamos a entrar en otros temas de empleador y empleados u otras cosas. Cómo puedes despedir empleados, si como lo hizo Visa está bien o hay que hacerlo distinto. Stay tuned, we'll get there soon.